Hola a todos, soy Adik Núñez y hoy quiero responder una pregunta que me hacen frecuentemente, no solamente a mí, sino a varios acordeonistas del género de la música típica dominicana. Y en particularmente esa pregunta sería que ¿por qué los acordeonistas dominicanos no utilizamos los bajos del acordeón? Muchas veces suele ser porque no sabemos utilizarlo. Otra vez es porque culturalmente nuestra música es bastante rápida y hay otros instrumentos que complementan el sonido del acordeón. Por ejemplo, nosotros nos enfocamos en el sonido agudo del acordeón, en el sonido brillante. Los graves lo complementarían lo que es el bajo y la tambora, que ya, por ejemplo, ejercerían la función de lo que son los bajos del acordeón. Por ejemplo, muchas veces, si utilizamos los bajos del acordeón dominicano especialmente, la afinación muchas veces no va de acorde con lo que intentamos hacer melódicamente en el teclado, en el diapasón, en los sonidos agudos, porque las tonalidades muchas veces no coinciden exactamente con lo que son el teclado principal. Eso básicamente se da mucho, pero existen otras razones. Entonces, en la República Dominicana, también en México, pero en México, por ejemplo, hay una pequeña diferencia, que los graves está el bajo sexta y el bajo eléctrico. Entonces, esos instrumentos se encargan de la parte de los graves, que sería lo que es el bajo del acordeón. Entonces, en República Dominicana, como dije anteriormente, la tambora y el bajo eléctrico se encargan de esa parte. Por ejemplo, si los acordeones en RD muchas veces no están bien afinados a nivel de lo que son los acordes agudos, entonces muchas veces no coinciden. Por ejemplo, el fa sostenido, por ejemplo, en el bajo del acordeón no lo podemos dar para afuera, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo hago así, debería yo acompañar con el bajo del acordeón, pero suena feísimo, escuchen. ¿Ustedes oyen la diferencia? Entonces, yo recuerdo que Francisco Ulloa me afinó un acordeón y me le puso el fa sostenido que coincidan con los agudos. Por ejemplo, eso coincidía bastante bien. Pero entonces, por eso nosotros no pisamos el bajo, por ejemplo. Eso es uno de los ejemplos. Hay muchos ejemplos que podíamos dar. Pero no sé si contesto la pregunta, pero básicamente es por eso. Nosotros nos enfocamos más en la parte melódica, dejando que el bajo y los instrumentos que conllevan a los agudos, como la tambora, la conga, o sea, ese tipo de instrumentos son los que complementan el acordeón. También, por ejemplo, a nivel de agudo, pero da un toque de grave, lo que es el saxofón. Muchas veces las voces se oyen bastante bien. Por ejemplo, si yo piso, por ejemplo, cualquier cosa, vamos a suponer. Pero si el saxofón lo acompañaría, sonaría mucho mejor, dando un poquito de tonalidad grave. Por ejemplo, en un saxofón, esto sería un poquito más grave. Es decir, que básicamente nos enfocamos en lo que son los agudos, la parte melódica, para dar una armonía más rica en lo que es la música típica y brillante a la vez. Así que espero que esto haya contestado su pregunta. Muchos no saben utilizar los bajos. Yo no lo utilizo porque esa parte la llevo muy en cuenta. Los acordeones muchas veces cuando estamos tocando en vivo con el bajo,
debido a que no tienen una buena afinación, se escucharía horrible, como lo expliqué anteriormente. Por ejemplo, horrible. Pero ya en trío, tocando a trío, podemos utilizarlo. Por ejemplo,